Esta mañana tenemos en el auditorio alguna persona que sea nueva de venir, porque todos somos nuevos hoy. Todos tenemos caras de nuevos. ¿Sí? Por primera vez nos visitan alguno, creo que todos ya habían venido. Muy bien, muy bien. Bendecimos las ofrendas, Señor, gracias por darnos provisión, por sostenernos a través de esta ofrenda que presentamos, Señor. Reconocemos nuestra confianza en ti y declaramos, Señor, que tú eres nuestro proveedor. Te alabamos y te exaltamos, sea tu nombre exaltado. Amén. Amén. Muy bien. Me alegra de verles, hermanos, y de poder tener este tiempo de celebración juntos en esta mañana. Por favor, en el libro de Génesis, quiero rápido conectarles con lo que estuvimos comenzando a tratar desde el domingo anterior, sea que hayan venido o no, pero les quiero recordar, estuvimos hablando acerca de Abraham y esa charla con Dios con respecto a necesito un heredero. ¿Recuerdan? ¿Necesito qué? Un heredero. Y el planteamiento era que Dios le estaba diciendo a Abraham, Abraham, yo te quiero bendecir, yo quiero darte provisión, yo quiero protegerte. Abraham pensaba que le estaba hablando solo de términos económicos y Abraham le dijo, pero que, ¿para qué quiero más si no tengo a quién heredarle, a quién dejarle lo que tú me das? Y el Señor le habló acerca de una generación completa. Le dijo, cuente las estrellas, ¿recuerdan? ¿Cuántas contó? No pudo, dice que no pudo contarlas y así sería la descendencia que vendría de Abraham. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? No se han podido contar. Inclusive usted y yo somos contados como hijos de Abraham, ¿sí? Porque Dios cumple su promesa. Dios cumple su promesa. Quiero recordarles que Dios bendice y bendice en abundancia. Dios no puede bendecir poquito, Dios bendice en abundancia. Y estuvimos mencionando unas verdades interesantes, quiero así rápido recordarle. Número uno, mencionamos que mejor que la bendición material es levantar una generación para Dios. La mejor bendición o lo mejor que nosotros podemos hacer no es acumular riquezas, sino levantar una generación para Dios. Eso tiene dos aplicaciones. Número uno, nuestra propia casa, nuestros propios hijos, asegurarnos que tengan fe, que cuando no estemos sigan con nuestro caminar con el Señor, número uno. Pero tiene también otra aplicación y es, aunque no sean hijos espirituales, podemos hacer que otros, hijos físicos, sean hijos espirituales y también enseñarles a seguir los caminos del Señor. ¿Estamos, hermanos? Dicho en otras palabras, tengo 3 hijos, ya están formando 2 de ellos sus hogares, ya formaron hogares cristianos, han seguido la fe que les enseñé, ¿sí? Y es asegurarme que continúen así. Pero tengo otra cantidad de hijos, ustedes son mis hijos espirituales, y debo asegurarme que conmigo o sinmigo, ustedes sigan los caminos del Señor. ¿Estamos? Quiero asegurarme de eso. Ahora, escuche esta verdad que aprendimos del pasaje de Abraham, Génesis 15. Si yo tengo herencia espiritual, justifica la bendición material. ¿Escuchó lo que acabo de decir? Si yo tengo herencia material, ¿sí? Espiritual, perdón, justifica. ¿Qué estoy diciendo? Dios le dice a Abraham, como va a ser tu descendencia numerosa, necesitas poca o mucha tierra. Mucha. Toda esta tierra yo te voy a dar. Entonces la bendición, la generación espiritual justifica la bendición material. Dicho de otra manera, si usted y yo, escúcheme, si usted y yo somos juiciosos, no solo de levantar a nuestros hijos en los caminos del Señor, sino que aparte de eso tenemos otros hijos espirituales, les aseguro, hermanos, no faltará la provisión de Dios. ¿Escuchó lo que acabo de decir? ¿Y no están alegres de eso? ¿Sí? Si hacemos lo que es correcto,
no va a faltar para nuestros hijos ni provisión, ni estudio, ni universidad, ni alimento, porque estoy haciendo lo que es correcto. Y Dios ha prometido que me dará lo que necesite para levantarlos. Y aparte, si yo tengo más hijos, aparte de los físicos espirituales, Dios me va a dar para cada uno de ellos provisión para poderlos levantar en sus caminos. Eso aprendimos de Génesis capítulo 15. Ahora, escúcheme, le quiero preguntar algo. ¿No le ha acontecido en su vida cristiana que Dios le ha hecho una promesa y usted sabe que ha recibido a través de la Biblia, a través de una predicación, a través de un sueño, a través de una revelación? Usted ha recibido una promesa de Dios, pero comienzan a pasar los días, los meses y aún los años y la promesa no se cumple. Y entonces usted no sabe qué hacer o duda si eso que pensaba que era una promesa de Dios, duda si era de Dios o no. Y entonces está allí en la tendencia o a olvidarla o sencillamente no se cumplió y hay que pasarla por alto. Mire, en Génesis 15, Dios promete a Abraham un hijo. Abraham pensó que le hablaba de lo material, entendió que le hablaba de una generación espiritual y entonces dice en Génesis 15 que Abraham creyó. Bien, pero continúa el 16 y el 17 y vamos a estudiar capítulo 17 y capítulo 18 y vemos que han pasado más de 20 años desde el capítulo 15 hasta el 17 y todavía Sarita nada que tiene a su bebé. Entonces ellos están como confundidos y están diciendo, ¿será que será por la parte de Ismael? ¿Quién era Ismael? El hijo, sí, de Abraham, pero no de Sarita. ¿Sí? Porque Sarita, viendo que pasaban los años, se impacientó y entonces le dijo a Abraham, ¿será que el hijo que vamos a tener será a través de, yo no le puedo dar hijos, yo tengo una sierva, Agar, y si usted tiene hijos de ella, pues esos son míos, porque ella era la dueña de Agar. Y pensaron que era la manera. Escúcheme una cosa que le voy a decir. Hay dos formas de llegar a ciertos cumplimientos de las promesas de Dios. Una es la forma humana y otra es la forma divina. Cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, creamos problemas. Otra vez, cuando nosotros queremos llegar a las promesas de Dios a nuestra manera, nos metemos en problemas. Sí, tuvo el hijo con Agar, pero cuando el niño fue grande y cuando ya Sarita pudo tener el propio, ese muchachito y esa señora Agar fueron un problema para Sarita. Y un día Sarita no aguantó más, le llegó aquí como alguna vez le habrá llegado a usted, seguramente, y le dijo a Abraham, eche a esa mujer con su hijo. Pues por supuesto que un papá como Abraham entró en aflicción, en conflicto y fue allá y en oración, Señor, y el Señor le dice, haga lo que su esposa le está pidiendo. ¿Cómo, Señor? Tranquilo. Ella, ese muchacho y esa mujer van a salir de su protección, pero no de la mía, le dijo Dios. Porque todas las promesas de Dios, conmigo o sinmigo, se cumplen. ¿Escuchó lo que acabo de decir? Dios es fiel. Y aunque yo no permanezca fiel, Él va a ser fiel. Y si yo no me, escúcheme, si yo no me apropio de las promesas en mis días, aún así Dios las va a cumplir, aunque yo no las disfrute. Pero Dios no va a fallar a sus promesas. Pero yo soy sabio, yo digo, no, yo quiero que sea conmigo. ¿Cuántos son sabios y dicen, yo quiero que sea conmigo? Ok. Entonces, a Abraham le sucedió eso. A Abraham le sucedió. Tenían la promesa de Dios, pero pasaron los años y no poquitos, 5, 10, ya casi más o más de 20 años y nada que se cumplía en la promesa. Por eso pensó Sara que era de la otra manera, pero lo que hizo fue crear problemas. Ahora, el problema de Sara, de pedirle a su esposo que tuviera un hijo con Agar, las consecuencias hasta el día de hoy están. Porque hay dos pueblos enfrentados. Porque uno dice, no, nosotros somos los verdaderos descendientes. Los de Ismael piden que no, son por ellos. Y los de Isaac dicen, no, somos nosotros. Y entonces siempre va a haber un conflicto de esos dos pueblos. Y juntos grandes pueblos. Y nosotros somos hijos de la esclava o hijos de la libre.
La hermana dice, yo no sé. Interesante, hermanos. Escúcheme lo que quiero decirle, una buena noticia. Nosotros fuimos, antes de conocer a Cristo, hijos de la esclava. Hermana Jolie, nosotros, ya mire, perdón. Nosotros fuimos, antes de recibir a Cristo, hijos de la esclava. Pero Cristo nos involucró como hijos por adopción. Y ahora y si somos hijos de la libre, estamos bajo promesa. Y si estamos bajo promesa, tenemos bendición. Y si tenemos bendición, hay bendición para nuestra generación. Uy, no, ustedes no están alegres, hermanos. ¿Qué más quiere que les diga para que se entusiasmen? Vamos al capítulo 17, por favor, para unir con esa introducción. Capítulo 17. Mire cómo inicia el capítulo 17. Era Abraham de edad de 99 años. ¿Sí? En la versión nueva, versión internacional, dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció. Escúcheme, no es la primera vez. Esto es el capítulo 17. En el capítulo 15, 2 paginitas antes, son 20 o más de 20 años atrás. Pero no ha pasado nada, Sarita no ha quedado embarazada, no ha pasado nada. Y entonces hay problemas, pero no hay promesa. Hay problemas, pero no hay promesa. Y a nosotros nos ha pasado que hemos recibido algo de parte de Dios, pero ¿cómo lo hacemos realidad? Permítame, hoy quiero compartir con usted, si se vuelve al anterior, por favor, el título sobre cómo apropiarse de una promesa. ¿Cómo qué? Apropiarse de una promesa. Y quiero decirle que en la Biblia no hay solo una, ahí. Y cada una de ellas le puede pertenecer a usted. Pero usted puede llegar a morir y a no disfrutar lo que era para usted. ¿No escuchó lo que acabo de decir? Así que o nos despertamos y nos aprendemos cómo apropiarnos lo que ya es nuestro, o vamos a simplemente a escuchar el cuento. No, yo quiero que sea conmigo. Muy bien. Verso 1, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y la conversación continúa. La conversación continúa. Es como si Dios deja que pase cierto tiempo, como no ha sucedido nada, entonces tiene que volver a hablar con Abraham para decirle, recuerda que nosotros hicimos un pacto, recuerda que hablé de tener muchos hijos. Y Abraham dice, pues sí, yo estoy esperando que tú cumplas tu promesa. Escucha este error de los creyentes, escúchame esto. Nosotros nos escondemos o nos escudamos bajo el término, no, en el tiempo de Dios. ¿Escuchó eso? ¿Ha escuchado esa frase? En el tiempo de Dios, Dios hará tal cosa. Y nos sentamos a esperar y pensamos, bajo ese argumento en el tiempo de Dios, y pensamos que Dios tiene que hacer lo que yo tengo que hacer, y en lugar de hacer que el tiempo se acorte para el cumplimiento de la promesa, pasan los años y no se cumple. Pero quiero hacerles notar en el capítulo 17 y 18 que el problema no era Dios. El problema era ¿quién? Abraham y Sara, de los dos. Así que o usted y yo nos movemos al cumplimiento de lo que Dios nos ha hablado, o van a pasar los años y van a quedar ahí como solo, como promesa. ¿Estamos, hermanos? No podemos escudarnos bajo el término, no, en el tiempo de Dios lo veremos. No, necesitamos saber ¿qué tenemos que hacer para lograr apropiarnos de qué? De la promesa. ¿Estamos, hermanos? Porque hay cosas que debemos hacer. ¿Estamos? Bien. Entonces, yendo al capítulo 17, déjenme mostrarles unas verdades importantes sobre lo que hay que hacer para apropiarse de la promesa de Dios. Lo que hay que hacer. En primer lugar, entonces está la importancia de recordar la promesa de Dios. No olvide la promesa de Dios. Verso 1 y verso 2. Era de 99 años cuando Dios le apareció y vuelve a recordarle
que Él tiene una promesa de multiplicación. Escuche que no era la primera vez. Ya han pasado muchos años, no es la primera. Y pareciera, aunque no lo había olvidado de manera completa, pero para Abraham ya era como un asunto del pasado. Usted y yo necesitamos volvernos y recordar qué es lo que Dios nos ha hablado. ¿Cuándo Dios le habló? ¿Qué le dijo? ¿Qué le habló con respecto a su vida? ¿Qué le habló con respecto a su hogar? ¿Qué le habló con respecto a sus hijos? Si usted lo olvida y lo deja pasar, ¿quién se va a encargar de que se cumpla eso? Ahora, muchas de las promesas que Dios le ha hecho se las hizo a usted de manera particular. Así que usted es el responsable de recordarlas. Entonces la Biblia sugiere que usted debe orar por ellas, usted debe escribirlas, usted debe contarle a otros, usted debe transmitirle a sus hijos y hablarle sobre qué bendición está todavía por venir y que no ha llegado y que estamos esperando. Y preguntarnos, ¿qué más tengo yo que hacer para lograr alcanzar qué? La promesa. Es como esto, déjeme darle el ejemplo. Es como si usted en su cuenta bancaria tuviese pues cierta cantidad de dinero y usted tiene en su billetera una tarjeta para que usted pueda ir y sacar lo que usted quiera sacar, ¿sí? Tenerlo allá en la cuenta es una bendición, pero hasta que usted no lo tenga en su mano y no quiera adquirir algo, pues estará ya en su cuenta personal. Ahora, no se ponga bravo con nadie si usted no quiere ir a retirar lo que le corresponde. Y si usted se murió y dejó una cuenta grandísima, pero no quiso disfrutarla, no se ponga bravo porque no es culpa de Dios. ¿Escuchó lo que acabo de decir? A su favor, o escúcheme, a favor de todo hijo de Dios que cree en Él, hay una gran bendición. Pero el creyente debe aprender a apropiarse de esa bendición que tiene. Y uno de ellos es no olvidar. Si usted no sabe qué promesas tiene para usted, para su hogar, para su matrimonio, para sus hijos, entonces le toca que consulte la palabra de Dios para que sepa cuáles son las promesas. Y aparte de estas promesas, o mejor, sobre estas promesas que están escritas en la palabra del Señor, en ocasiones el Señor, a través de una predicación, a través de un sueño, a través de una visión, nos ha ratificado el querer bendecirnos de algo que ya está establecido en la Biblia. ¿Estamos, hermanos? Por ejemplo, puede ser que alguien de ustedes haya recibido de parte del Señor en algún momento de su vida que Dios le iba a usar de manera grande para alcanzar jóvenes, por ejemplo. Y ahí está. Y no ha hecho esfuerzos y no ha entrado en ese ambiente. Y entonces Dios tiene que venir otro día para decirle, a ver, nosotros tenemos una charlita que alguna vez tuvimos y hay algo que nos está llevando a cabo. Y entonces Dios nos recuerda para que nosotros entonces nos movamos intencionalmente al cumplimiento de esa promesa. Pero solo recordarlo no es suficiente. Número 2, en el verso 5 dice, qué interesante, 17:5. Capítulo 17, verso 5. Dice, Dios le dice a Abraham, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, más larguito, ¿sí? Hay una A y una M y significa diferente. El nombre Abraham es padre enaltecido, el nombre Abraham significa padre de mucha gente. No se llamará más tu nombre Abraham, sino Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. ¿Qué es lo que Dios hace aquí en el verso 5? Para que Él llegue al cumplimiento de la promesa, Dios le dice, tienes que cambiar tu manera de hablar. ¿Qué tienes que cambiar? Tu forma de hablar. Qué interesante esto, hermanos. Qué terapia tan interesante Dios le propone. No solo le cambia el nombre a Abraham, le cambia el nombre también ¿a quién? A Sara. ¿Le cambia el nombre a quién? Así que cada vez que ellos se llamaban, y la gente comenzó a ver, ¿por qué ya no se están diciendo como los nombres anteriores? Porque Dios nos dijo que nos llamáramos de ahora en adelante de esta manera. Pero si no tienen hijos, ¿por qué el uno le dice al otro, mujer de muchos hijos, venga? Papá de muchos, venga.
Entonces, algunos que los escuchaban, ¿qué pensarían? Se les corrió el champú. Pero no era eso. Escúcheme, es una ley espiritual que la gente no sabe. Es una ley espiritual. ¿Qué es una ley espiritual? Que nosotros hablemos el lenguaje de Dios. ¿Cuál es el lenguaje de Dios? Que llamemos las cosas que no son como si fueran. ¿Qué es fe según la Biblia? Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, si yo tengo la certeza de algo que todavía no es, pero sé que va a venir, ¿debo nombrarlo como si ya lo tuviera? Eso es lo que está diciendo la Biblia. Entonces Dios le está diciendo a Abraham, no más se llame así, va a llamarse Abraham. ¿Verdad, Señor? Sí. Usted tiene que cambiar su manera de ¿qué? De hablar. Porque si no cambia su manera de hablar, van a pasar los años y no se va a cumplir la promesa. Esto es un principio espiritual, hermanos. Es una ley espiritual. Dios hizo todo el universo, tanto físico como espiritual, bajo leyes. La razón por la cual ustedes esta mañana nos levantamos tranquilos, no hubo nada que pasó anoche, no hubo una catástrofe, el mundo siguió funcionando como siempre ha funcionado, se terminó la noche, comenzó el día normal, sigue la tierra girando porque hay leyes físicas establecidas por Dios. También hay leyes espirituales. Y una ley espiritual me dice que yo puedo alcanzar las promesas de Dios si aprendo a hablar como Dios habla. Yo tengo que cambiar mi forma de ¿qué? De hablar. Mire, esto es importante, esto es importante. Cuando usted se junta con personas que no conocen este principio de hablar diferente, usted hasta se cansa de escucharles hablar de manera negativa, de hablar con maldiciones, de hablar con groserías, de hablar de manera optimista o negativa, ¿sí? Y hay gente que no está enferma y comienza a decir, ah, no, yo creo que estoy enfermo, yo creo que me va a dar un cáncer, yo creo que, y entonces, ¿qué le viene? Lo que declara, ¿sí? Lo que dice. Nosotros necesitamos aprender un lenguaje nuevo. Escuche esto que quiero decirle. En la sociedad actual se ha dañado tanto la manera de hablar entre las personas que con todo ese, escuche, con todo ese doctrina de género y todos esos problemas que hay de género, ahora le dio a las personas, hombres, mujeres, adultos y niños, a todos llamarse de esa manera. Con una palabra ahí, como el uno diciéndole, usted es homosexual, con otra palabra. Y a todos les parece normal y todos se llaman de esa manera. ¿Sabe qué está haciendo el mundo? Está haciendo que todos acepten la realidad de que nosotros somos todos así, con esa palabra. ¿La escucha todos los días? Por todo lugar. Y qué horrible suena eso. ¿A qué le hace promoción a eso? A esa manera de hablar, al reino de las tinieblas, a lo que está pasando hoy. Pero no, usted y yo no debemos usar ese lenguaje. Si usted quiere ver las promesas de Dios cumplidas en su vida, en su hogar, usted necesita cambiar su manera de hablar. Si usted es grosero, si usted es mentiroso, si usted es maldiciente, si usted por ahí de vez en cuando se le salta, dice lo que no debe decir, Dios le está diciendo a Abraham, ya no se llame más así, cambie su manera de hablar. No quiso decir nadie amén. Miren cómo son ustedes. Yo sé que a veces somos ovejas y a veces, bueno, ok, no digo eso. Verso 5. Ese es el segundo punto. Cambie su manera de hablar. Número 3. En el verso 9 del capítulo 17 en adelante dice, dijo de nuevo Dios a Abraham. Mire cómo va completando, va añadiendo. Primero le dice, Abraham, recuerde tal promesa, número 1. Luego le dice, Abraham, cambie, ya llame de esta, número 2, cambie su manera. Ahora en el verso 9 le dice, otra vez Dios le habla a Abraham, en cuanto a ti guardarás, ¿sí?, mi pacto. En esta versión dice, dijo también, le dijo a Abraham, cumple mi pacto, tú y toda tu descendencia por todas estas generaciones. ¿Sí? Lo que dice ese texto es que Abraham ignoraba que había una parte en el pacto que Abraham no había hecho y que tenía que hacerlo. Había una parte ¿qué? En el pacto
que no había hecho. Y entonces este punto número 3 dice, haz parte del pacto que te corresponde hacer. Cuando Dios hace una promesa, hay una parte que a mí me toca hacer. ¿Qué era lo que tenía que hacer según los versos que dice ahí? Este es mi pacto, verso 10, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Había que hacer una cirugía a los niños, la circuncisión. ¿Qué era esa circuncisión? Según el verso número 11, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Escuche eso. Para Dios, retirar en una cirugía de los hombres el prepucio significaba quitar lo que se consideraba pecado en su vida. En el tiempo antiguo era una señal física. Pablo va a explicar ahora en el Nuevo Testamento que esta cirugía ya no ocurre de manera física, sino de manera espiritual. ¿Cómo ocurre? Dice, entonces, ahora lo que ya no es Moisés, ya no es Abraham, ya no es el padre de familia, ya no es un médico, ahora el que hace esa cirugía es el Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿En quiénes los hace? En hombres, en todos. ¿Y cómo lo hace? Quitando de nuestro corazón todo lo que sea pecado. ¿Por qué es importante eso? Escúcheme, porque para que yo llegue a reclamar una promesa de Dios, definitivamente tengo que retirar de mi vida cualquier conexión que tenga con el pecado. Esa partecita no nos gusta mucho, pero es así. Es así que ocurre en los principios de Dios. Dios estableció que si yo me muevo hacia la santidad, Él entonces se mueve hacia el cumplimiento de sus promesas. Abraham no había hecho nada de estas cosas. Abraham no había cambiado su manera de hablar. Abraham se le había olvidado la promesa y Abraham no había pasado por la circuncisión. Lean conmigo, por favor, leamos el verso 23. Si tiene ahí en la Biblia, no sé si está anotado allí, tal vez no. Verso 23. Entonces tomó Abraham a Ismael, su hijo, el primero que había tenido, a todos los siervos nacidos en su casa, a todos los comprados por dinero, a todo varón de entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel día, en aquel mismo día. Y note cómo termina el verso 23, me gusta. Como Dios le había dicho. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Hacer lo que Dios le dijo que hiciera, pero que todavía no había ¿qué? Hecho. Es que 20 años atrás, cuando Dios le habló de la promesa, a Abraham se le olvidó preguntarle a Dios, ¿cuál es la parte del pacto? Porque Dios hizo su parte. Si usted lee el capítulo 15, hermanos, por favor, en el capítulo 15, después de que Dios le hace contar las estrellas y Dios le promete no solamente un hijo, sino muchos a Abraham, ocurre algo que se le llama un pacto, un sacrificio. En ese sacrificio, Dios hace su parte de colocar la sangre, de colocar la parte de él. Pero note que en ese sacrificio Abraham no había hecho su parte. Tienen que pasar más de 20 años para decir, hay una parte que usted tiene que hacer. ¿Y cuál es? Mi pacto es que usted retire de su cuerpo, del cuerpo de sus hijos y de toda su generación lo que es el prepucio, lo que es señal del pecado. Y debe guardarlo. Aunque usted no esté, deben hacerlo. Y entonces Abraham, obediente, según el verso 23, comienza por su hijo, lo hace él, lo hace para todos los siervos de su casa y en un fin de semana pasan por una cirugía colectiva. ¿Estamos, hermanos? Pero esa cirugía llega a tener un significado espiritual en el Nuevo Testamento. Lo hace el Espíritu Santo. Mientras usted y yo no cortemos de manera seria con cualquier práctica de pecado, vamos a tardar el cumplimiento de las promesas de Dios para nuestra vida. No se van a detener. ¿Escuchó lo que acabo de decir, hermanos? Necesitamos movernos hacia allá. Necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a descubrir qué conexiones todavía tenemos, qué lenguaje, qué prácticas, qué cosas hacemos que no están permitidas por el Señor
y decidamos apartarnos y hacer límites. Si usted era alguien antes de recibir a Cristo que estuvo practicando asuntos prohibidos por la Escritura, ya es hora que se retire de eso. Si usted antes de conocer al Señor tenía cierto lenguaje, ciertas costumbres, ciertas cosas que hacía, y usted va a la Escritura y descubre que eso no está permitido, ya es hora que corte con eso. Eso se llama circuncidar, eso se llama cortar, eso se llama retirar de nosotros el pecado. ¿Estamos? Y lo podemos hacer con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Estamos, hermanos? Así que no pretenda por ahí escondidas hacer lo que no, porque eso no lo beneficia. Número 4, vamos en el 3, en el 4, sí. Número 4, esto es importante. Por favor, leamos el verso 17 del capítulo 17. Miren lo que dice. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, estoy leyendo la versión Reina Valera, a hombre de 100 años ha de nacer hijo y Sara ya de 90 años ha de concebir. ¿Cómo dice en esta versión internacional? Entonces Abraham inclinó el rostro hasta el suelo y se rió de pensar, ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y Sara ser madre a los 90? Usted lee ese verso, escuche, no estamos hablando de cualquier persona. ¿De quién estamos hablando? De Abraham, un hombre de fe. Pero usted lee ese verso y le parece que eso es un hombre de fe. ¿Ve que es un hombre que está qué? Dudando. ¡Wow! Y tanto en la versión internacional, inclusive me gusta más como lo declara la versión Reina Valera, dice algo que es extraño. Dice que se rió y dijo en su corazón, es decir, que no lo dijo de manera pública, sino, ¿qué significa eso de decirlo en el corazón? Lo pensó, era secreto. Nadie sabía lo que estaba pasando en el corazón de Abraham. Pero ¿qué era lo que había en el corazón de Abraham? ¿Fe o duda? Duda. Definitivamente este verso nos dice que había duda. ¿Qué es lo que hace Dios 20 años después de haberle dado la promesa? Escúcheme, en el capítulo 15, cuando Dios le muestra las estrellas, cuando Abraham las cuenta, el verso dice que creyó Abraham, tuvo fe, sabía que iba a tener muchos hijos. Ahora en el capítulo 17, en el verso 17, dice que Abraham está muerto de la risa. No dice que está muerto de la risa. Dice que Abraham se ría ya solito para él y que en su corazón se está preguntando, ¿y acaso este viejito y la viejita que tengo como esposa, que no solo es vieja, sino que es estéril? Abraham tiene duda. Y yo aprendo y aprendemos una verdad interesante, hermanos. La fe que necesitamos para que la promesa se cumpla tiene que crecer, tiene que pulirse, tiene que avanzar. ¿Escuchó lo que acabo de decir? Número 4, pule tu fe. Dios descubrió el corazón de Abraham y en el corazón de Abraham había ¿qué? Dudas, temores. Y escuche lo que dice el verso 18. ¿Está ahí conmigo? ¿Se entusiasmó con la enseñanza? ¿Sí? Dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. ¿Qué? Abraham está diciendo, eso no va a ser posible sino por medio de Ismael. Pero Ismael era hijo ¿de quién? De la esclava. Otra vez, Ismael está pensando que Dios puede hacer las cosas, pero la forma humana. No. Abraham no es por la esclava, es por la libre. Pero si no tenemos un hijo con ella y ya estamos viejitos, y entonces Dios le dice en el verso 19, respondió Dios, ¿está conmigo? Levanten la mano los que están dormidos. No. Todos levantaron la mano. Tengo que pedirles perdón porque los acabo de engañar. Perdónenme. Verso 19. Respondió Dios. Ciertamente, mire lo que está haciendo Dios.
Abraham, no es mentira. ¿Cómo decimos nosotros? No es paja. Abraham, ciertamente tu mujer dará a luz un hijo. Y es más, le voy a decir cómo se va a llamar él. Llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, Abraham, ya que usted me lo menciona, en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo, le explica, mas yo estableceré mi pacto ¿con quién? No es con Ismael, es con Isaac. El que Sara te dará luz por este tiempo el año que viene. ¿Cuándo será? No vas a esperar. Se acabaron los 20 años. Es en el año que viene. Verso 22. ¿Sí? ¿En dónde vamos, hermanos? Sí. Mas yo estableceré el año que viene. Interesante esto, hermanos. Interesante esto. ¿Sí? Dios le habla a Abraham, lo descubre que a él le falta tener fe y entonces lo afirma y le dice, no, no siga pensando que es por Ismael. ¿Es a través de quién? Es a través de Sara. Es a través de Sara. Definitivamente a Abraham le faltaba fe. El Señor le explica, le tiene paciencia y entonces reactiva en el corazón de Abraham la fe que él necesita para que se cumpla la promesa. Y es lo que debe ocurrir en nosotros, hermanos. Dios descubre nuestros corazones y encuentra que a veces, debiendo tener fe, a veces tenemos temores, tenemos dudas, tenemos, yo creo que tenemos falta de conocimiento, tenemos ignorancia. Y entonces Dios tiene que ordenar esas cosas para que podamos acercarnos a la promesa de Él. ¿Estamos, hermanos? Mire los pasos que hemos dado. Número 1, recuerde que tiene promesa. Número 2, debe cambiar su manera de ¿qué? De hablar. Número 3, haga la parte del pacto que usted tiene que hacer. Número 4, debe pulir su fe. Y hay algo más que ocurre con respecto a la fe, según el verso 12, pero ya en el capítulo siguiente. Vayamos al capítulo 18. Este último punto es interesante. Por favor, haga esfuerzo para no dormirse. Capítulo 18, verso 12. Dice el texto, se rió pues Sara entre sí. Mire, no fue solo problema de Abraham. Dice el verso, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces, el verso 13, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que dará luz siendo ya vieja? Verso 14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Espérese, deténgase un momento. Por favor, dirijan hacia aquí la mirada. No, yo no sé si usted notó en esta conversación algo, pero ¿por qué Dios está recriminando a Abraham por la falta de fe de quién? De Sara. ¿Qué pudo haber dicho Abraham como esposo? Yo no sé, dígale a ella. Pero escuchen, Dios está siendo responsable a Abraham por la fe de su esposa, porque todo el reino de Dios está construido bajo principios, bajo leyes. Escúcheme, ¿cuál es la ley espiritual dada en la Escritura para que venga la bendición a un hogar? ¿Cuál es la ley espiritual? La ley espiritual dice que la bendición de Dios no sube a través de los pies, sino que desciende a través de ¿qué? Desde la cabeza. El Salmo, escuche, el Salmo dice que la bendición de Dios es como el aceite que se
derrama sobre el sacerdote desde la cabeza, que le chorrea por las barbas y que baja hasta el borde de sus vestiduras. ¿Qué significa eso espiritualmente? Significa que Dios tiene un orden para dar la bendición a cada hogar. Y ese orden es a través de ¿qué? De la cabeza. ¿Quién es la cabeza en el hogar? Y entonces, volvamos al capítulo 17. Entonces Dios le dice a Abraham, Abraham, ¿qué es lo que está pasando con su esposa? ¿Por qué ella se está riendo? Y Abraham se sorprende. ¿Sí? ¿Y será que le dijo algo o no le dijo algo a su esposa? Mire, leamos el verso siguiente. Leamos el verso siguiente. Cuando Dios le dice hay alguna cosa difícil, al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida. ¿Cuál es el tiempo de la vida, hermanas? ¿Ustedes saben? 9 meses. ¿Sí? Según el tiempo de la vida, ¿Sara qué? Tendrá un hijo, ¿sí? Verso 15. ¿Qué dice el verso 15? Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo. ¿Qué hizo Sara? ¿A quién le negó que se había reído? ¿A Abraham o a Dios? Usted tiene que entender lo que está leyendo. Dios, ¿a quién le recriminó de que Sara se había reído? ¿A Sara o a Abraham? Abraham. ¿Por qué lo hizo así? Porque él es la cabeza. Y entonces llegamos al punto número 5. ¿Cuál es el punto número 5? Que tu fe afecte a los que están a tu alrededor. Escuche esto, padres. Escuchen estos novios o quienes van a casarse y se convierten en jefes de hogar. Tú eres el responsable en casa de ejercer sacerdocio. Tú eres el responsable en casa de traer bendición. Tú eres el responsable en casa de hacer que las promesas de Dios se cumplan. Tu fe debe afectar a los que están en casa. No desplaces tu lugar para esperar que tu esposa tome la iniciativa, tus hijos tomen la iniciativa. El problema actual de la iglesia y del mundo es que los hombres han dejado el lugar que les corresponde y han esperado que lo asuman ellas. Así no es. Perdónenme, así no es. Le guste o no le guste, Dios tiene un orden para hacer las cosas. Y usted y yo necesitamos meternos bajo la mano de Jesús para que la bendición fluya. Entonces Abraham, mire, escúcheme lo que le voy a enseñar. Entre el verso 14 y el verso 15 puede hacer falta un verso, puede hacer falta algo, una conversación. Lo que yo veo es que él tuvo que preguntarle, Abraham tuvo que preguntarle a Sarita, Sarita, ¿qué está pasando en su corazón? Porque Dios no solo descubrió el corazón de Abraham, lo descubrió también el corazón de Sara. Y cuando Abraham le pregunta, ella por miedo le dice, no, yo no. Pero Dios sabía que sí. Pero escuche lo que yo quiero decirle, esposo y esposa. Dios no descubre nuestro corazón para avergonzarnos o para maltratarnos. Lo descubre para ayudarnos. Debería usted alegrarse de eso, porque eso es misericordia. Cuando nos falta fe en el corazón, cuando tenemos dudas, cuando tenemos interrogantes, Dios descubre eso, pero para ayudarnos. Amén. Tu fe debe afectar a los que están a tu alrededor. Padre, ponte en tu lugar. Esposo, ponte en tu lugar. Y la bendición que va a fluir va a afectar a los que están a tu alrededor y van a tener fe. Y entre todos vamos a conquistar las promesas de Dios. Alégrese de eso, de un aplauso al Señor. Ayúdeme. Dios es bueno. Dios es bueno. Hay 5 cosas que tenemos que hacer para apropiarnos de una promesa. Número 1, recuerde las promesas de Dios. Número 2, cambie su forma de hablar. Número 3, haga lo que usted tiene que hacer en el pacto con Dios. Número 4, pula, crezca en su fe. Número 5, asegúrese que los que están a su alrededor están siendo afectados con su fe.
¿A quién Dios le demandará por la fe de su casa, pues sus esposas? Levanten los hombres sus manos. ¿Hay algún joven soltero aquí? Levante su mano y diga, ya sé lo que me espera. A ver, muchacho. Ok. Dios es sabio. Dios es sabio, amén. Ahora, hermanas, que esto no sea permiso para que ustedes se vuelvan incrédulas. No, 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 no. Pero ustedes deben respetar la autoridad de sus esposos. No dijeron amén, hermanas. Otros, escúcheme, otros asunticos de parejas y de leyes espirituales lo vamos a tratar el próximo jueves en la reunión de parejas. Dejemos para ese día lo que es para ese día. Señor, gracias te damos esta mañana por tu palabra, tu verdad. Tú quieres que nosotros aprendamos a apropiarnos de las bendiciones que ya nos fueron dadas, porque han pasado años, porque han pasado meses. Señor, alguien de aquí seguramente tiene una promesa de sanidad y todavía está enfermo o enferma. Alguien de aquí seguramente tiene una promesa sobre su hogar y las cosas funcionan diferente. Alguien de aquí seguramente tiene una promesa de restauración. Alguien de aquí tiene una promesa de generación. Ayúdanos, oh Dios, con esta palabra y esta indicación a movernos al cumplimiento, a apropiarnos de lo que tú nos has dado. Ayúdanos a hacerlo. Alguien que está ahí sentado quiere moverse a cómo apropiarse, hacer estas 5 cosas. Si está dispuesto a hacerlas, póngase en pie, levante sus manos y dígale: Señor, yo necesito tu gracia y tu ayuda. Con las manos levantadas y los ojos cerrados, tome esto en serio que le voy a decir. Dios tuvo que descubrir el corazón de Abraham para hacerle ver que allí había confusión, temor, falta de fe. Esta mañana, si Dios descubrió tu corazón y hay algo incorrecto en tu labor como sacerdote, si hay algo incorrecto en tu manera de hablar, si hay algo incorrecto en tu práctica, en algo que estás haciendo que está prohibido, es el momento que ocurra una circuncisión, un cambio de hablar, algo para que tú avances, para que se cumplan las promesas de Dios. Mujer, si Dios descubrió tu corazón, no hagas lo de Sara, no niegues. Dile: Señor, ayúdame, por favor, ayúdame a tener fe. Ayúdame a tener un lenguaje nuevo, ayúdame a creer. Y mientras usted tiene sus manos levantadas, Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por tus hijos. Sobre todos nosotros hay promesas. Sobre todos nosotros hay pactos tuyos. Sobre todos nosotros hay bendiciones, pero muchas de ellas no hemos logrado alcanzarlas. Señor, ayúdanos esta mañana a movernos intencionalmente para apropiarnos de una promesa, Señor. Que la sanidad se haga real, que la restauración de un hogar se haga completa, que la salud venga, que la libertad se dé, que haya circuncisión espiritual esta mañana como señal del pacto, que nos apartemos de cualquier forma de pecado. Ayúdanos, Dios.